Muy buenos días, mis estimados alumnos de la institución educativa Lobacheski. ¿Cómo se encuentran, chicos? Espero que se encuentren bien de salud. Bueno, mis queridos alumnos, ingresamos a una nueva semana, pero también ingresamos a un nuevo mes. Recuerden que ya estamos en el mes de agosto, mis queridos alumnos. Mes de agosto. Bueno, chicos, estamos en el segundo trimestre, no lo olviden, mis queridos alumnos, estamos en el segundo trimestre. No se olviden de dibujar su carátula y enviarme cuando desarrollen la clase, chicos, no se olviden. Bueno, mis queridos alumnos, el día de hoy desarrollaremos el curso de Historia del Perú. Continuamos explorando la historia de nuestro país. Bueno, chicos, estamos en el periodo de la colonia. Repito, mis queridos alumnos, estamos en el periodo de la colonia, chicos, no lo olviden. Bueno, el día de hoy, recuerden que la semana pasada hemos empezado a desarrollar las manifestaciones culturales del periodo de la colonia. La semana pasada hemos desarrollado, por ejemplo, la pintura, la arquitectura, etcétera. Hemos visto cómo era la pintura. Recuerden que tanto la pintura como la arquitectura y la escultura tenían influencia netamente europea. Es decir, todos los se puede decir que todos los estilos que estaban de moda en la metrópolis, es decir, en España, todo eso lo traían hacia América, es decir, hacia la colonia. Es decir, cualquier cosa que estaba de moda simplemente lo traían a la colonia. Pero bueno, chicos, eso no quiere decir que siempre hemos dependido de la cultura española. No, recuerden que en unos inicios sí, los españoles han traído todas esas manifestaciones culturales. Pero recuerden que también han surgido movimientos o manifestaciones culturales propiamente de nuestro continente. Por esa razón hemos visto, por ejemplo, en pintura, la escuela cusqueña. Si bien es cierto, la religión es europea, nos han traído los españoles. La escuela cusqueña impuso, o se podría decir, agregó algo más. Es decir, justamente lo que agregó la escuela cusqueña es, por ejemplo, la vestimenta o algunos elementos nativos que eran propiamente de nuestro país o de nuestro territorio. Es por esa razón que hemos visto, por ejemplo, en esa pintura donde está la Virgen María, pero con ropa indígena. También estamos viendo al niño Jesús con su sombrero, su ponchito, etcétera. Entonces, son las cosas que van a agregar, por ejemplo, las personas que son naturales o autóctonos de nuestro territorio. A ver, todo lo que ocurre con la pintura también va a ocurrir, chicos, con la arquitectura y la escultura. Se va a ver elementos nativos. Ojo, no solo ocurre eso con esos aspectos, sino también casi en todos los elementos ocurre la misma. ¿Ya, chicos? Bueno, el día de hoy desarrollaremos lo que es la literatura y la prensa en el periodo de la colonia. Repito, el día de hoy desarrollaremos la literatura y la prensa en el periodo de la colonia, chicos. Bueno, iniciemos con la literatura y la prensa. Bueno, mis queridos alumnos, ¿qué nos manifiesta? A ver, con la literatura ocurre lo mismo que con las otras manifestaciones culturales que ya habíamos desarrollado la semana pasada. Mire, ¿qué nos dice? Fue una continuación de las escuelas y estilos literarios imperantes en la península. Es decir, si en Europa o en España estaba de moda el clasicismo, entonces esas escuelas o estilos literarios también lo van a traer al Perú. Si sale cualquier estilo que esté de moda en Europa, por ejemplo el romanticismo, si está de moda el romanticismo, también lo traen al Perú. Pero ¿saben qué es lo que ocurre? Miren, por ejemplo,
Si en el siglo XVIII está de moda el romanticismo, recién en el siglo XIX llega al Perú el romanticismo. ¿Quiénes son los representantes del romanticismo? Miren, está Ricardo Palma, etcétera. Hay muchos más, yo sé que ustedes lo están viendo todos en literatura. Entonces, si bien es cierto, algunas manifestaciones literarias o estilos literarios van a estar de moda en Europa, eso no quiere decir que de inmediatamente ya se implantaba en el Perú. Si bien es cierto, aparecía en España, demoraba en aparecer esos estilos literarios en América. Porque recuerden que realizar un viaje hacia España llevaba meses. Ida, conoció esos estilos literarios y hasta que regreses a América ya han pasado medio año, un año. Y recién después de un año estaba de moda ese estilo literario, pero en España y en Europa ya estaba pasando de moda. Es algo así, ya chicos. A ver, en el virreinato destacaron escritores con sus propias producciones peculiares. A ver chicos, si bien es cierto en un primer momento se van a traer los estilos y las escuelas literarias de la península, es decir, de España, va a existir algunos autores que no necesariamente se van a guiar de las escuelas y estilos literarios que va a predominar en España, sino estos autores, si bien es cierto algunos son españoles, otros van a ser criollos, etcétera, van a iniciar a producir su propio estilo literario dependiendo de la vida en la colonia. Ya chicos, repito, el ritmo o el estilo de vida en la colonia, justamente a partir de eso se van a empezar a agarrar algunos escritores para que puedan empezar a producir. Por eso se dice que surgen o destacaron escritores con sus propias producciones y peculiaridades, es decir, que van a cambiar o modificar sus estilos literarios. Ya chicos, a ver, entre los escritores más connotados de la colonia tenemos a los siguientes. En primer lugar tendremos al Inca Garcilaso de la Vega. A ver, ¿quién es Inca Garcilaso de la Vega? Nos dice que es un mestizo. ¿Qué quiere decir mestizo, chicos? Recuerden, es un hijo de un español y una colla cusqueña. Repito, es un hijo de un español y una colla cusqueña. Inca Garcilaso de la Vega va a ser autor de los comentarios reales de los incas. Justamente los comentarios reales de los incas es toda la historia de los incas. A ver chicos, miren, para que tengan una idea, si bien es cierto, todo lo que sabemos con respecto a la conquista y antes de la conquista, nos podemos enterar gracias a los cronistas, porque recuerden que en tiempo de los incas no existía escritura. Entonces, ¿cómo puedes saber quién era el primer inca, segundo inca? ¿Cómo puedes saber sobre la leyenda de Manco Cápac, Mama Ocllo, los hermanos Ayar, etcétera? ¿Cómo pueden saber que los incas se han peleado en una batalla sangrienta con los chancas en la famosa batalla de Yahuarpampa? ¿Cómo podríamos saber si no existía escritura? A ver, justamente, si bien es cierto, sabemos toda la historia de los incas, es gracias al Inca Garcilaso de la Vega. Se podría decir que Inca Garcilaso de la Vega estaba entre dos mundos. ¿Por qué? Justamente su madre pertenecía a la panaca real. Ustedes ya saben qué es la panaca real. Su madre, que era una colla cusqueña, pertenecía a la panaca real, mientras su padre era un español. Si bien es cierto, el Inca Garcilaso de la Vega podía viajar a España, se iba a España, vivió en España, fue escritor, tuvo una educación, etcétera, pero eso no quiere decir que dejó de lado a su madre. Su madre era una colla cusqueña perteneciente a la panaca real. Entonces su madre tiene su propia tradición. Entonces lo que va a hacer el Inca Garcilaso de la Vega es, un día por ejemplo cuando se va al Cusco,
al Inca Garcilaso de la Vega le interesaba mucho saber sobre la historia de los incas. Como le interesaba saber mucho sobre la historia de los incas, bueno, Inca Garcilaso de la Vega tiene sus tíos, sus familiares, sus abuelitos, etc. Entonces va a empezar a averiguar todo con respecto a los incas. Va a empezar a preguntar quién ha sido el primer gobernante, segundo gobernante, absolutamente todo. Incluso ha empezado a preguntar sobre sobre las otras culturas que existían antes de tiempo de los incas. Por esa razón es que gracias a la recopilación, recopilar es recoger información, y justamente el Inca Garcilaso de la Vega ha recogido información de primera fuente, es decir, de los incas, pero esa información lo ha recogido justamente de los familiares directos de los incas. Entonces, esa información que va a recoger lo va a escribir en su famosa obra llamado Los Comentarios Reales de los Incas. Y ahí está toda la historia de todos los incas. No solo de los incas, sino también de todas las otras culturas. ¿Ya, chicos? Bueno, eso sería con respecto al Inca Garcilaso de la Vega. Ahora pasemos a otro escritor famosísimo llamado Felipe Guamampoma de Ayala. Si bien es cierto, Felipe Guamampoma de Ayala, no, ojo, no fue cualquier persona, sí fue un indígena, pero sí tuvo una buena educación. A ver, se resalta a Felipe Guamampoma de Ayala porque fue un indio, y por cierto fue ayacuchano, autor de una obra muy famosa llamada Nueva Crónica y Buen Gobierno. Ahora, ¿de qué trataba esta obra llamada Nueva Crónica y Buen Gobierno? Bueno, en esta obra llamada Nueva Crónica y Buen Gobierno, lo que hace es denunciar los malos tratos de los españoles hacia los indígenas. Repito, Felipe Guamampoma de Ayala escribe una obra muy famosa llamado Nueva Crónica y Buen Gobierno. En esta obra llamado Nueva Crónica y Buen Gobierno va a tratar de denunciar los malos tratos que van a recibir los indígenas de parte de los españoles. Pero miren, ¿saben cuál es el dato curioso? Miren, Guamampoma de Ayala va a ser un gran dibujante. ¿Por qué? Va a existir muchísimos dibujos de los incas que están trabajando en las minas, en las mitas, mita obrajera, etcétera, absolutamente todo. Es decir, va a tratar a dar a conocer los maltratos de los indígenas, pero a través de los dibujos. Eso es lo que se resalta de Felipe Guamampoma de Ayala. A ver, para que tengan una idea, recuerden que Felipe Guamampoma de Ayala es ayacuchano. Por esa razón es que la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, teniendo como su facultad la Facultad de Educación, tiene su laboratorio, es decir, su propia escuela de educación inicial, primaria y secundaria. Y para rendir homenaje a este gran escritor es que lo han puesto el nombre de Felipe Guamampoma de Ayala. Es por eso que ustedes conocen, incluso quizás tengan un familiar o alguno de ustedes ha estudiado en Guamampoma de Ayala, que es un laboratorio de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, ¿verdad, chicos? Bueno, entonces tenemos dos escritores muy famosos, el Inca Garcilaso de la Vega y Felipe Guamampoma de Ayala. El primero es un mestizo, hijo de un español y una coyacusqueña, autor de la obra llamada Los Comentarios Reales de los Incas, donde trata de narrar y dar a conocer la historia de los incas. Después tenemos otro autor llamado Felipe Guamampoma de Ayala, que es un indígena, autor de la obra Nueva Crónica y Buen Gobierno. Justamente va a denunciar los malos tratos de los españoles hacia los indígenas.
Pero Felipe Guamán Pomar de Ayala va a tratar a denunciar todo ello mediante los dibujos, porque casi toda su obra trata de retratar o relatar dibujos. Bueno chicos, ahora pasemos a otros escritores. Bueno, primero tenemos a Diego de Ojeda, otro escritor muy famoso. ¿Quién es Diego de Ojeda, mis queridos alumnos? A ver. Bueno chicos, Diego de Ojeda es autor de una obra muy famosa llamado La Cristiada. Repito, Diego de Ojeda es autor de una obra muy famosa llamado La Cristiada. Esta obra es de carácter católico, es decir, recuerden que en tiempo de la colonia todas las personas eran eminentemente religiosos y justamente Diego de Ojeda en su obra trata de plasmar la vida religiosa o tiene que ver con la religiosidad su obra llamado La Cristiada. ¿Ya chicos? Bueno, después tenemos a Amaryllis. ¿Quién es Amaryllis? Amaryllis es considerado la mejor poetisa. Muchos señalan que es una dama. El detalle es que no saben por qué escribía sus obras con el seudónimo de Amaryllis. Entonces uno no sabía si era varón o mujer. Bueno chicos, le mencionaba que Amaryllis es considerado la mejor poetisa. Repito, es considerada la mejor poetisa. Pero el detalle es que no se sabe si era un varón o una mujer, pero muchos señalan que ha sido una mujer, una dama, por eso le consideran la mejor poetisa. Porque Amaryllis es anónimo, no se sabe quién es realmente, porque cuando hacía sus publicaciones lo realizaba con el seudónimo de Amaryllis. ¿Por qué Amaryllis? Porque recuerden que estamos en tiempo de la colonia. Y si una mujer empezaba a desarrollar alguna actividad era considerado lo peor. Recuerden que las mujeres en estos tiempos solamente se tenían que dedicar a la casa, al marido y ser una buena mujer, una buena madre y ser una buena esposa. Entonces si empezaba a realizar algunas actividades ajenas a a lo que lo designa la sociedad, bueno, lo podían tildar de muchas cosas. Por esa razón es que Amaryllis va a publicar muchas obras con el seudónimo de Amaryllis. Bueno, esta poetisa fue autora de una obra llamado Epístola a Belardo. Esta obra fue publicado por un autor español muy famoso llamado Lope de Vega. Justamente cuando lo publica es que Amaryllis se hace mucho más famosa. Como ya les mencionaba, no se sabe si es varón o mujer, pero muchos autores o muchas personas señalan que fue una poetisa, es decir, una dama. Después tenemos a otro autor llamado Juan del Valle y Caviedes. Juan del Valle y Caviedes es conocido como el poeta de la Ribera. Es nacido en España, pero vive en el Perú. Repito, Juan del Valle y Caviedes nace en España, pero se viene a vivir al Perú porque se casa con una peruana. Juan del Valle y Caviedes reacciona contra el gongorrismo. Es autor de una obra muy famosa llamado Diente de Pernazo. ¿Por qué reacciona contra el gongorrismo? Bueno, Juan de Gongorra es un escritor español que justamente va a estar de moda. Y como el estilo de Juan de Gongorra va a estar de moda, en el Perú también van a seguir ese estilo. Pero Juan del Valle y Caviedes no es tan gongorrista, más bien está en contra de ese estilo. Es por eso que reacciona en contra del gongorrismo. Ya les mencioné que es autor de la obra llamado
diente de pernazo. Bueno chicos, ahora hemos tratado de explicar de Diego de Ojeda, Amarellis y Juan del Valle Caviedes. Sigamos explorando otros autores, mis queridos alumnos. Ahora pasamos a Juan Espinosa y Medrano, más conocido como el Lunarejo. Juan Espinosa y Medrano es autor de una obra llamado Apologético en favor de Luis de Góngora. ¿Por qué escribe una obra llamado Apologético en favor de Luis de Góngora? Recuerden que estaba de moda el gongorrismo, y así como el autor anterior que hemos mencionado reacciona contra el gongorrismo, es decir, está en contra de Luis de Góngora, Juan Espinosa y Medrano, como había muchas personas que se ponen en contra de Góngora, él va a hacer una obra en favor de Luis de Góngora. Bueno, es conocido, como ya les mencionaba, como el lunarejo. Como ustedes pueden observar, tiene un lunar en la mejilla. Justamente en la imagen lo pueden observar. Por esa razón es conocido como el lunarejo. Fue un clérigo, escritor y dramaturgo, Juan Espinosa y Medrano. Después pasemos a Pedro Peralta y Barbuena, que va a ser un poeta, y su poema épico o más importante es Lima Fundada. Y después de Pedro Peralta y Barbuena tenemos otra obra llamada Con Color Corvo. También es un personaje que va a publicar obras con ese seudónimo llamado Con Color Corvo. Este escritor escribe una obra muy famosa llamado El Lazarillo del Ciego Caminante. Repito, El Lazarillo del Ciego Caminante. Bueno chicos, entonces tenemos tres escritores muy famosos. Ahora hemos tratado de tres escritores: Juan Espinosa y Medrano, Pedro Peralta y Barbuena, y Con Color Corvo. Ya chicos, bueno, sigamos avanzando. Después entramos a la prensa en la colonia, chicos. A ver, actualmente tenemos muchos periódicos de gran circulación. Bueno, les mencionaba que gracias a los periódicos de gran circulación podemos enterarnos de muchas noticias o de muchos sucesos que ocurren en nuestro país. O no solo en nuestro país, sino a nivel internacional. Y bueno, en tiempo de la colonia, en unos inicios no se sabía mucho, no había periódicos, etcétera, pero pasando los años se van a dar o se van a empezar a fundar periódicos que van a dar la hora en tiempo de la colonia. Y uno de esos periódicos es La Gaceta de Lima, diario curioso, erudito, económico y comercial, y la más importante, el Mercurio Peruano. Empecemos con la Gaceta de Lima, que fue fundado en 1774. Chicos, es el primer periódico que circuló en el Perú. Bueno, repito, la Gaceta de Lima fue fundada en 1774. Y bueno, va a ser el primer periódico de circulación, es decir, antes que existan cualquier otro periódico, va a ser el primero, no va a existir otros periódicos, ¿ya chicos? Bueno, con respecto a la Gaceta de Lima, va a realizar publicaciones mensualmente. Actualmente los periódicos publican diariamente, sacan notas periodísticas, pero la Gaceta Limeña va a salir a circulación mensualmente, es decir, una vez al mes. Y justamente
lo que van a publicar van a ser noticias de Europa y América. Es decir, qué ocurre en América y qué ocurre en Europa. Noticias importantes de trascendencia nacional. Eso sería con respecto al periódico Gaceta de Lima. Bueno, ahora pasemos al diario Curioso, Erudito, Económico y Comercial, que fue fundada en 1990 por Jaime Bauzati Meza. Jaime Bauzati Meza va a ser un español que nace en esos territorios, en Extremadura, si no me equivoco, y se viene al Perú. Pide los permisos al virrey e inicia, una vez que llega a nuestro país o al virreinato del Perú, se dedica al periodismo. Bueno, como les mencionaba, una vez que pide permiso del virrey, inicia su producción. Bueno, miren, para que tengan una idea cómo era el periódico en el tiempo de la colonia, miren, tuvo una gran acogida este periódico llamado Diario Curioso, Erudito, Económico y Comercial, porque trataba todo tipo de tema. Algo para entretenerse, noticias de economía, todo. Ya chicos, a ver, si en un primer momento para ganar gente, Bauzati Meza lo dio a conocer o lo dio a repartir de manera gratuita, y posteriormente ya las personas que se escribían, o sea, tenías que escribirte para recibir el periódico. No era que tú agarrabas y producías el periódico y como ahora tú vas a un kiosco, si quieres lo compras, si no, no, etcétera. No, en estos tiempos sí o sí estaba de moda que las personas tendrían necesariamente que suscribirse. Una vez que se suscriban, por ejemplo, que se suscriban 100 y tenían que producir 100 periódicos. Se suscribían 1000, ya, pues tenían que producir 1000 periódicos. Pero miren, para que tengan una idea cómo era la sociedad, la vida en tiempo de la colonia, miren, las personas que se suscribían para que puedan recibir el diario Curioso, Erudito, Económico y Comercial, Bauzati Meza mandaba a un criado. Este criado va a llevar el periódico a todas las personas que se han suscrito a las 8 de la mañana. 8 de la mañana todas las personas ya tenían su periódico en casa. Aparte de ello, entonces por eso también había gran acogida. A ver, no era necesario que tú salgas a buscar el periódico, sino un criado te traía hasta tu casa el periódico. Ya chicos, venía el periódico, tocaba el timbre, lo dejaba y se iba y seguía avanzando. Entonces los criados recogían el periódico. Bueno chicos, otro de los datos otro dato que se resalta de este periódico llamado Diario Curioso, Erudito, Económico y Comercial es la presencia de la Reformadora Limeña. Bueno, se publicaban noticias o notas con este seudónimo en este periódico, la Reformadora Limeña. La Reformadora Limeña se supone que es una dama, publicaba con ese seudónimo. ¿Qué temas publicaba? Todo sobre el mundo femenino, todo acerca de la mujer. Va a publicar este personaje llamada la Reformadora Limeña. Se supone que es una mujer, por eso habla sobre el mundo femenino. Entonces esos son con respecto a los dos periódicos de circulación que va a ser la Gaceta de Lima y Diario Curioso, Erudito, Económico y Comercial. Ahora pasemos a explorar el Mercurio peruano. Bueno chicos, el Mercurio peruano fue fundada en 1790. Recuerden, el periódico Erudito, Económico y Comercial va a ser publicado en 1790. 3 meses después sale a la luz o sale a circulación el Mercurio peruano, que estuvo bajo el auspicio de la Sociedad Amantes del País. ¿Qué es la Sociedad Amantes del País? Bueno chicos, recuerden cuando hemos visto el tema de la educación en tiempo de la colonia. Bueno, en la educación en tiempo de la colonia existía, cuando hemos visto el tema de los colegios, existía el Real Convictorio San Carlos. En el Real Convictorio San Carlos se educaba, o los estudiantes del Real Convictorio de San Carlos van a estudiar, o son los personajes que van a
que van a vivir el proceso de la independencia del Perú. Es decir, en ese lugar van a estar algunos precursores y algunas personas que van a luchar en todo el proceso de la independencia. Por esa razón, la sociedad amante del país, ¿qué tiene que ver con el Real Convictorio de San Carlos? Bueno, los estudiantes del Real Convictorio de San Carlos van a fundar una sociedad llamada la Sociedad Amantes del País. Esta sociedad amantes del país van a hacer reuniones donde van a empezar a discutir sobre la realidad peruana, es decir, la realidad de la colonia, la explotación de los negros, la explotación de los indígenas, las condiciones. Van a discutir muchos temas como por ejemplo, ¿por qué seguimos dependiendo de España? ¿Por qué nos gobierna España si por último el rey ni siquiera sabe los problemas por el cual se pasa en la colonia peruana? Entonces, la sociedad amante del país va a ser un círculo cerrado, van a ser pocas personas que van a discutir esos temas. Ahora la pregunta es, ¿cómo puedes realizar una revolución si solamente pocas personas van a saber sobre la realidad peruana? Entonces lo que van a hacer es fundar un periódico, porque el periódico se va a expandir a todo el rincón del país y ahí en ese periódico llamado El Mercurio Peruano, los miembros de la sociedad amantes del país ahí van a dar a conocer la realidad peruana, la explotación del indígena, del negro, etcétera, todo ello. Por esa razón dice que estaba bajo el auspicio de la sociedad amante del país. Cuando hablamos de auspicio es que la sociedad amante del país han aportado mucho dinero para poder crear el periódico llamado El Mercurio Peruano. Como les decía, realizó ensayos de la realidad peruana. En ese periódico van a tratar de explicar en qué condiciones se encuentra el país, en qué condiciones económicas. Fue el órgano de propaganda de los precursores de la independencia del Perú. Entonces, bien claro dice, fue el órgano de propaganda. Toda la propaganda o todo el pensamiento revolucionario que van a tener estos precursores y futuros participantes de la guerra de la independencia lo van a dar a conocer en este periódico llamado El Mercurio Peruano. ¿Cuándo? En 1791 fue fundada. ¿Y cuándo se da la independencia del Perú? En 1821, es decir, cerca de 30 años después. 30 años después ya se da la independencia del Perú, que lo proclama el libertador José de San Martín. ¿Verdad, chicos? Bueno, mis queridos alumnos, eso fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado la clase, espero que haya sido comprensible y bueno, cuídense chicos, hasta la próxima. Bye bye.